En los anales del horror, pocos nombres resuenan con la misma escalofriante intensidad que el de Ed Gein. Su historia, más allá de la ficción, se teje con hilos de soledad, obsesión y una oscuridad que desafía la comprensión humana. Es un relato que ha permeado la cultura popular, dejando una huella imborrable. Nos adentraremos en la mente de un hombre cuya existencia se convirtió en un macabro lienzo. Exploraremos 18 curiosidades que desvelan las profundidades de su psique, revelando los orígenes de su depravación. Prepárense para un viaje a los rincones más sombríos del alma. Desde una edad temprana, Ed Gein mostró una fascinación inusual por la muerte. No era una curiosidad pasajera, sino una atracción profunda y perturbadora. Esta inclinación se manifestaba en su interés por la disección de animales. Observaba con una calma inquietante cómo la vida abandonaba un cuerpo. Estos actos, aparentemente inocentes en su juventud, eran los primeros susurros de una oscuridad que crecería sin control. Fueron los cimientos de una mente que vería la muerte no como un final, sino como un comienzo. Augusta Gein, su madre, fue la figura central y dominante en la vida de Ed. Para él, ella no era solo una progenitora, sino una prisión y un altar, una deidad inquebrantable. Su devoción hacia ella era absoluta, enfermiza. Augusta inculcó en Ed un miedo paralizante hacia las mujeres y el pecado. Cada palabra suya era ley, cada mirada, un juicio. Esta relación simbiótica y tóxica moldeó cada aspecto de su personalidad, sembrando las semillas de su futura locura. La granja familiar en Plainfield, Wisconsin, se convirtió en el universo de Ed Gein. Era un lugar de reclusión, un santuario aislado del mundo exterior. Pero también era una prisión, un confinamiento para su mente perturbada. Allí, entre los campos y el silencio, Ed cultivó su mundo interior. Un mundo donde las normas sociales se desvanecían y sus fantasías más oscuras podían florecer sin ser juzgadas. La granja fue testigo mudo de su descenso a la depravación. La curiosidad de Ed Gein trascendió la anatomía animal para centrarse en la muerte humana. Visitaba cementerios, no para llorar, sino para observar. Estudiaba los cuerpos, buscando comprender los misterios que la vida dejaba atrás. Esta fascinación lo llevó a experimentar con restos humanos. No era un acto de violencia, sino de exploración, de una búsqueda retorcida de conocimiento. La línea entre la vida y la muerte se difuminaba en su mente. La casa de Ed Gein era un museo macabro, un testimonio silencioso de sus obsesiones. Estaba llena de objetos transformados, de restos humanos convertidos en mobiliario y decoración. Máscaras, cuencos y adornos hechos de huesos y piel. Cada pieza era un trofeo, un fragmento de su retorcida realidad. La granja, antes un hogar, se había convertido en una extensión de su mente enferma. Un lugar donde la muerte era una materia prima para su arte oscuro. Entre sus creaciones más perturbadoras se encontraban las prendas hechas de piel humana. Chalecos, cinturones e incluso un traje completo. No eran simples objetos, sino un intento desesperado de reencarnar figuras ausentes. Ed Gein buscaba vestir la piel de otros para sentirse completo, para llenar el vacío dejado por la pérdida de su madre. Era un ritual de apropiación, una forma de fusionarse con aquello que anhelaba o temía. La historia de Ed Gein trascendió los límites de la realidad para infiltrarse en la ficción. Su figura se convirtió en la musa de algunos de los personajes más icónicos del cine de terror. Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, todos ellos llevan un fragmento de su esencia, de su locura. Gein no solo cometió crímenes, sino que también dio forma a nuestros miedos más profundos. Su legado vive en las sombras de la pantalla grande. Las noches de Plainfield eran testigos de los rituales de Ed Gein. Visitaba tumbas, no para profanarlas con malicia,
sino con una extraña devoción. Caminaba por los campos bajo la luna, en actos de control y conexión. Estos paseos nocturnos eran su forma de interactuar con el mundo, de ejercer su voluntad sobre la muerte. Eran momentos de introspección, de comunión con sus obsesiones más íntimas. Tras la muerte de Augusta, la habitación de su madre se convirtió en un santuario inalterado. Ed la mantuvo intacta, como un museo de su presencia. Era un espacio congelado en el tiempo, un monumento a su influencia. Nadie más podía entrar en esa habitación. Era el último vestigio de su madre, un lugar donde su espíritu aún residía. Un recordatorio constante de la figura que lo había moldeado y destruido. Cuando finalmente fue confrontado, la confesión de Ed Gein fue tan enigmática como su vida. No recuerdo haberlo hecho, pero si lo hice, fue por amor a mi madre, declaró. Una frase que encapsula su retorcida lógica. Esta ambivalencia revela una mente que operaba bajo sus propias reglas. No había remordimiento en el sentido convencional, solo una justificación distorsionada. El amor materno como motor de la depravación. A pesar de la magnitud de sus crímenes, Ed Gein fue descrito como cortés y tranquilo por el personal del hospital psiquiátrico. Su comportamiento externo contrastaba drásticamente con la oscuridad de su pasado. Esta aparente normalidad era una máscara, una fachada que ocultaba el abismo interior. Demostraba la capacidad de la mente humana para compartimentar el horror, para presentarse como inofensiva. Tras su muerte, el cerebro de Ed Gein fue extraído para su estudio. Sin embargo, de manera misteriosa, desapareció. Un enigma más en la historia de un hombre que fue un rompecabezas sin resolver. Esta desaparición simboliza la imposibilidad de comprender completamente su mente. Un fragmento crucial de su ser se perdió, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. Los últimos años de Ed Gein transcurrieron en una rutina simple y monótona. Jugaba al ajedrez, escuchaba música, vivía una existencia pacífica dentro de los muros del hospital. Una vida desprovista de la violencia que lo definió. Esta rutina final contrasta con la imagen del carnicero de Plainfield. Muestra a un hombre que, en su confinamiento, encontró una extraña forma de paz, o quizás de resignación. Cuando se le preguntó sobre la muerte, Ed Gein no expresó miedo ni arrepentimiento. En cambio, manifestó un anhelo por su madre. Incluso en sus últimos momentos, ella seguía siendo el centro de su universo. Esta respuesta final subraya la profundidad de su obsesión. La muerte no era el fin, sino la posibilidad de reunirse con la figura que lo había consumido por completo. La cobertura mediática de los crímenes de Ed Gein lo transformó en un mito. La prensa, ávida de sensacionalismo, difuminó la línea entre la realidad y la ficción. Crearon una figura que trascendió al hombre. Esta amplificación mediática contribuyó a la leyenda de Gein. Su historia se convirtió en un arquetipo del mal, un cuento de advertencia que resonaría por generaciones. Las acciones, los rituales y los objetos encontrados en la granja de Ed Gein son el reflejo de una mente rota, una psique fragmentada por la obsesión, el miedo y un amor extremo y distorsionado. Cada pieza de su macabra colección era un fragmento de su alma, un testimonio de cómo la soledad y la influencia pueden desfigurar la percepción de la realidad. Ed Gein no solo fue un criminal, sino un ícono del horror psicológico y cultural. Su historia ha sido adaptada innumerables veces en películas, series y libros. Su legado perdura, alimentando nuestras pesadillas. Su impacto en el cine de terror es innegable. Nos obligó a mirar la oscuridad que puede residir en lo cotidiano, en el vecino aparentemente inofensivo. La historia de Ed Gein nos confronta con una verdad incómoda. El verdadero horror no reside en monstruos fantásticos, sino en la realidad de la soledad, la devoción extrema y la obsesión desmedida.
Su caso nos recuerda que la mente humana, cuando se desvía, puede ser el lugar más aterrador de todos. Un abismo donde el amor se transforma en depravación y la vida en un macabro juego. Ed Gein fue un hombre, no un demonio, pero su realidad superó cualquier ficción. Su historia es un eco persistente de lo que puede surgir de la soledad, la devoción y una obsesión que consume el alma. Su legado nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la mente y la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. La granja de Plainfield, un día un hogar, se convirtió en el escenario de una pesadilla. ¿Cuál de estas curiosidades les ha impactado más? ¿Qué pensamientos les provoca la historia de Ed Gein? Compartan sus reflexiones.